Su primera aparición digital fue a manos de nada menos que David Broncano. El socialismo es cojonudo hasta que se termina el dinero de los demás. En una entrevista por la calle donde él mismo se definió O como anarcocapitalista, pues sí. Este vídeo acumuló más de 1 millón de reproducciones e hizo que se le conociera como el abogado que descolocó a Broncano. Bueno, mira que te había interpretado yo mal. Desde entonces su nombre no ha hecho más que crecer y su voz es una de las más importantes del liberalismo en España, habiendo participado en numerosos podcasts como el de Wall Street Wolverine y en medios de comunicación como B1. Que el principal enemigo de la libertad es el Estado. Sin Estado no podríamos permitirnos unas operaciones que Solo Televisión Española tiene un presupuesto que es más del doble que todos los trasplantes que se hacen en España. Pregúntale a un checo por el comunismo. El mayor criminal de la historia de la humanidad ha sido Mao Zedong. Mao. No había carreteras y sanidad en España cuando se inventó aquella falacia de Hacienda somos todos. Había que haber añadido, pero unos más que otros. Conocemos flujos migratorios masivos de gente que diga, por favor, quiero pagar muchos más impuestos para tener sanidad y educación. No es cierto. creo que muchas veces la gente piensa que yo estoy pagando para tener mi pensión en el futuro, pero yo ahora estoy pagando la pensión de las personas que actualmente están cobrando la Es suya. decir, el mayor capítulo que hay del gasto público en España se llama pensiones. Nadie te puede ocultar la realidad de que es un esquema de Ponzi para que un empresario pueda pagarle 1.500 euros a un trabajador. El coste que va a tener va a superar los 2.000. Que la subida del salario mínimo tiene un efecto muy beneficioso en la economía porque no lo pones en 5.000 euros. Demasiados políticos estamos viendo que tienen salarios exorbitantes. Cualquier salario para lo que hacen es exorbitante. Pero Ya. ¿cuántos políticos serían necesarios para España y por qué tenemos tantísimos políticos? Cero. Funcionarios, te harían falta algunos, pero políticos cero. ¿Por qué funciona mejor una empresa privada que una empresa pública? En la empresa privada que no funciona, desaparece. Yo estoy en contra de la democracia. El mejor argumento contra la democracia era una conversación de 5 minutos con el votante medio. ¿Vale lo mismo el voto de cualquiera? ¿Qué está pasando con Pedro Sánchez? Yo no sé si se ha incurrido en un delito o no se ha incurrido en un delito. Mira, Irlanda era un país pobre, mucho más pobre que España. El PIB per cápita de Irlanda triplica ahora mismo en España. Lo describió Hayek muy bien en el libro de La fatal arrogancia. ¿Acaso no seré yo el que mejor sepa lo que me conviene o no me conviene, incluso con el riesgo de equivocarme? Hoy tengo el honor de presentaros a Hermenegildo Altozano. Hermenegildo Altozano, bienvenido a Atlas. Muchísimas gracias por la invitación. Bien hallado. Nada, muchísimas gracias de corazón a usted. Tengo que decir que le conocí, bueno, te conocí, voy a hablarte de ¿Tú? de tú. Pues, Te conocí por el famoso vídeo en el que te entrevistó David Broncano ahí en el barrio de Salamanca y tú te definiste como anarcocapitalista, que es un término que yo no había escuchado hasta el surgimiento de Javier Milei. Te voy a pedir, porque creo que es una de las bases que la mayoría de la gente de la joven, e incluso yo mismo me incluyo, si eres capaz de definirnos en qué se basa el anarcocapitalismo, también el liberalismo, el socialismo y el capitalismo en cierto modo, para que entendamos cuáles son los diferentes sistemas, porque creo que en general la gente entiende que solo existe la socialdemocracia que tenemos en Europa. Y realmente hay sistemas capitalistas o que se acercan un poco más a lo liberal, o sitios como Suiza, sitios como Andorra, que tienen menos Estado, que igual son una opción viable y que ahora mismo ni siquiera la consideramos viable porque estamos sumergidos en este estado de bienestar. bueno, yo creo que nos han vendido un producto muy deteriorado que consiste en pensar que si no hay un Estado o una estructura del Estado, íbamos a vivir prácticamente en una selva y esto iba a ser una condición de la líder más fuerte. Y no es así. De hecho, cuando se produce la organización espontánea de acuerdo con la voluntad, como es el caso de los contratos, es decir, tú para firmar un contrato no tienes a nadie apuntándote con una pistola en la cabeza y se firman contratos todos los días de arrendamiento, de compraventa. La gente constituye sociedades anónimas y sociedades limitadas sin que haya ningún tipo de coacción, sino que es una manifestación espontánea y luego esas sociedades funcionan bien. Hay unas que funcionan mejor, hay otras que funcionan peor, pero bueno, cuando uno se asocia o cuando organizas, yo ponía el ejemplo a David Broncano, ¿no? De decir, él no lo sacó en aquella entrevista, pero yo le decía, oye, ¿tú necesitas realmente que alguien te organice un partido de fútbol con los amigos? Organizar una liguilla, como se hace entre empresas o en la facultad, entre los distintos equipos. ¿Tú necesitas la intervención de un tercero para decirte cómo organizar esos partidos? Entonces, si eso lo extrapolas y lo llevas a muchas actividades, te das cuenta, primero, de que el principal enemigo de la libertad es el Estado, porque utiliza el monopolio de la coacción, no justamente para, por así decir, engrandecer las aspiraciones humanas, sino para coartarlas y limitarlas. Y luego, por otra parte, te das cuenta de que se ha convertido en una maquinaria extractiva cuya finalidad es su perpetuación. ¿Y qué es lo que hace? Convertirte en un esclavo
haciendo que dediques más de la mitad de tu tiempo a trabajar para esa maquinaria. Entonces, por eso, cuando tú dices, oye, ¿hay alternativas? Claro que hay alternativas. ¿Cómo son esas alternativas? Pues mira, vamos a empezar, si quieres, para no llegar al radicalismo del anarcocapitalismo, donde pues lo que propugnamos es que se puede organizar una sociedad sin necesidad de tener estructura de Estado. Vamos a ir, por ejemplo, al minarquismo, o vamos a ir a un desmantelamiento paulatino del aparato del Estado, como hacía Milei en aquel famoso video de ir arrancando organismos inútiles. Podríamos organizar un concurso, ¿eh? Es decir, a ver quién nos trae, y le damos un premio al que nos traiga el organismo que se pueda suprimir sin que sufra lo más mínimo la vida cotidiana de los ciudadanos. Creo que serán más de lo que la gente cree. El Estado realmente se ha introducido en muchas, cada vez más. Es lo que tú dices, que el Estado parasita y cada vez busca meterse en más áreas de nuestras vidas. Realmente el argumento, uno de los argumentos que más se utiliza en pro del estado de bienestar o de este gobierno que tenemos es el hecho de que sin Estado, la sanidad pública no podríamos permitirnos unas operaciones que son demasiado caras, pues quizá la quimioterapia o cosas así. Y también que igual cómo se defiende un país si no tuviéramos un ejército, si esto se podría hacer de una manera privada. Bueno, se podría hacer de una manera privada. De hecho, los seguros sanitarios privados funcionan perfectamente y tenemos el ejemplo de Suiza, donde hay una cobertura sanitaria privada. Pero vamos a suponer, esa es una de las grandes falacias o de los grandes mantras que utilizan los partidarios de un Estado fuerte. Fíjate que no digo la izquierda, porque socialdemócratas los hay tanto de derechas como de izquierda. Es decir, aquí tenemos, esto es un cáncer, es una metástasis que se ha extendido y ese virus estatalista está infectando no solo a gente de izquierda, sino a gente de derechas. Pero vamos a ir con el tema de los trasplantes, ¿no? Que es el típico decir, es que, ¿quién puede pagarse un...? Digo, perfecto, se lo compro. Digo, ahora mismo vamos a llegar a un pacto. Desmantelamos el Estado a cambio de conservar únicamente una estructura para hacer trasplantes. El coste anual son 500 millones de euros para los contribuyentes. Solo Televisión Española tiene un presupuesto que es más del doble que todos los trasplantes que se hacen en España. Mi pregunta es, elija, o tenemos una televisión pública, y además si metemos a todas las de las comunidades autónomas, ya podríamos multiplicar por 5 y por 6 el coste de los trasplantes. ¿Qué prefiere usted? ¿Tener una televisión pública o tener los trasplantes? Porque a lo mejor empezamos con las opciones. Primero vamos a ir desmantelando ese aparato inútil del Estado. Y después, si efectivamente somos capaces de gestionar esos trasplantes, esa quimioterapia, con una fórmula actuarial, como son los seguros, pues ¿qué pasa? ¿Que los seguros privados no funcionan? ¿Que la sanidad privada no funciona? ¿Que en el caso de Navarra, que tiene un concierto con la Clínica Universitaria de Navarra, no funciona? A pesar de que hay un gobierno socialista al frente de la comunidad autónoma. Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de ideología o estamos hablando de realidad? Yo creo que si nos vamos a la realidad, aquello tan manido del dato mata relato, pues vamos a ir a ponerle cifras, decir, es que no te vas a poder hacer un trasplante. Perfecto. ¿Cuántos trasplantes se hacen en España? ¿6.000? ¿6.500 al año? Sí, A un coste de 100.000 cada uno. Perfecto. 600 millones de euros. Es que con eso, es decir, con suprimir el Senado, por ejemplo, ya tendríamos ese coste cubierto. Es que creo que nos venden la falacia o nos llevan vendiendo la falacia de que los impuestos son para sanidad y carreteras. Mentira. No hay carreteras y sanidad en Andorra, no hay carreteras y sanidad en otros países que pagan muchísimo Por menos. ejemplo, en Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Tienes es decir, o no había carreteras y sanidad en España antes de la reforma fiscal de Fernández Ordóñez, cuando se inventó aquella falacia de Hacienda somos todos. Sí. Había que haber añadido, como George Orwell en Rebelión en la Granja, pero unos más que otros, ¿no? Es decir, es un chantaje emocional y sobre todo yo creo persigue un doble objetivo. Por una parte, es convertir en delincuente al que no quiere dejarse esquilmar el fruto de su trabajo, de su esfuerzo. Entonces, te llaman defraudador, te llaman evasor. O sea, hay una carga semántica muy negativa, casi similar a la que hay asociada al traficante de droga. Entonces,
Totalmente de acuerdo contigo. Es decir, ¿qué ocurre? Que un país como Andorra, o como Suiza, con algunos cantones, el cantón de Zug, donde hay una baja tributación, o los mal llamados paraísos fiscales, bien llamados refugios fiscales, ahí no existe, la gente no quiere vivir allí, la gente sale huyendo de Andorra, la gente sale huyendo de Suiza, la gente sale huyendo de los Emiratos Árabes, o bien ocurre al revés. Es decir, ¿cómo se producen los flujos migratorios? ¿De los países que pagan muchos impuestos a los países que pagan menos impuestos o al revés? ¿Conocemos flujos migratorios masivos de gente que diga, por favor, quiero pagar muchos más impuestos para tener sanidad y educación? No es cierto. Entonces, yo creo que lo que tenemos que replantearnos es quién es el que maneja ese relato, quién es el que está creando la imagen de que esto es para sanidad y educación, pues el que controla el aparato de propaganda. Entonces te hacen creer, ya te crean esa imagen de que tú estás prácticamente, que si tú no pagas impuestos, estás provocando la muerte de los que no tienen cobertura sanitaria. No, mire usted, no establezca esas relaciones de causalidad donde no existen. Esto me genera un par de preguntas, una que tenía apuntada y otra que creo que también es un tema que me parece interesante y del que me gustaría saber tu opinión. Uno es, sin ninguna duda, el control de los medios por parte de la izquierda y una de estas cosas que a mí me pareció bastante escabrosa cuando sucedió, que es que el gobierno aumentó las ayudas a las televisiones, creo que son La Sexta y demás, y básicamente lo que tú estás diciendo es que la izquierda, supongo que también la derecha, yo tampoco, no me gusta ninguno tampoco, pero ahora mismo la izquierda como que tiene el control de Televisión Española, tiene ahora recientemente la adquisición de La Revuelta con tu amigo David Broncano. Y lo que estamos viendo, no sé si tú lo has llegado a ver, pero es en Twitter que cada vez que hay algún escándalo o cada vez que va alguna persona con un mensaje relativamente de derechas a La Revuelta, David suele tener alguna manera de, pues, no callarlo, porque me parece una persona bastante inteligente y me parece una persona bastante... es decir, me gusta cómo piensa, pero sí que tiene una manera de aplacarlo de algún modo. Yo la verdad es que no veo La Revuelta y no veo televisión, ¿no? Entonces, yo creo que una de las ventajas que ha tenido el desarrollo masivo de las comunicaciones y los soportes en Internet, como es el caso de tu podcast, es que ya se ha roto ese monopolio informativo. Pero es cierto que todavía hay mucha gente que sigue prestándole reverencia a Televisión Española y que piensa que el que maneja el boletín oficial del Estado y maneja el boletín de noticias oficial de Televisión Española, pues tiene una especie de halo de autoridad o de monopolio de la verdad. La izquierda siempre lo ha hecho mucho mejor que la derecha en términos de agitación y propaganda. Es decir, ellos saben perfectamente cómo montar un pollo, de rodear el Congreso o lo que sea y hacer creer que tienen ganada la calle cuando han perdido unas elecciones y luego al mismo tiempo tienen una capacidad pues muy encomiable de introducirse y manejar medios de comunicación y sobre todo de construir el relato. En eso mm, yo me quito el sombrero y reconozco que tienen una inmensa capacidad. Lo que no significa dos cosas. Una, que no sea posible hacer lo mismo y dos, que tengan el monopolio de la verdad. Yo creo que gracias a iniciativas como las vuestras y a programas similares, pues se está rompiendo y la prueba es que en las capas de población donde no existe esa penetración tan alta de los canales públicos de información, la oposición al gobierno es muchísimo mayor o la oposición al pago de impuestos es muchísimo mayor que en esas capas que se informan solo por Televisión Española. Lo estamos viendo ahora también con el ejemplo de Vito Quiles. Creo que Vito Quiles está trayendo mucha de la gente joven. Te quiero preguntar, volviendo un poco al tema del Estado, creo que uno de los problemas más grandes de este país es el hecho de que estamos gobernando cada 4 años, ¿no? Entonces esto lo que genera es la necesidad de que yo no tome realmente decisiones que van a ayudar al largo plazo de la gente y de las personas, sino que yo lo que tengo que hacer es tomar decisiones para ganar las próximas elecciones y para ganar quizá las siguientes durante mi mandato. Pero esta visión cortoplacista lo que hace es que no se puedan aplacar o no se puedan atacar problemas como el que tenemos a día de hoy con las pensiones, Por ejemplo, que es precisamente, como tú lo has dicho en algún momento, un esquema Ponzi, porque creo que muchas veces la gente piensa que yo estoy pagando para tener mi pensión en el futuro, pero yo ahora estoy pagando la pensión de las personas que actualmente están cobrando la suya. bueno, es peor que eso, es decir, no solo estás
pagando tu pensión o contribuyendo a tu pensión hoy para pagar las pensiones de los que ya se han jubilado, sino que tus impuestos de hoy están sirviendo para pagar también esas pensiones. Es decir, el mayor capítulo que hay del gasto público en España se llama pensiones. Entonces, es una realidad. Primero, yo creo que hay que establecer desde un punto de vista de pura equidad un principio que es que nadie puede recibir más de aquello que ha contribuido. O sea, si alguien está recibiendo más de lo que ha contribuido, significa que hay otro al que le están quitando más de lo que corresponde. Y ese otro puede ser un chico que empieza a trabajar y que le retienen un 40 o un 30% de su sueldo. Puede significar un autónomo que tiene que levantar el cierre de su negocio todos los días y que tiene que contribuir más porque se están aumentando las cuotas de los autónomos. Es decir, cuando se produce ese desequilibrio, tiene un final. Es decir, lo que pasa es que yo creo que has dado con la clave que es la tiranía de unas elecciones cada 4 años. Que es el esquema del public choice, ¿no? Es decir, cuando tú tienes, si la gente tiene la percepción de que se está beneficiando más de un esquema que de lo que pierde, pues tienes una masa de votantes, funcionarios públicos, pensionistas, a los que quieres perpetuar. A mí me dijo un amigo bueno, no tiene amigos pues, a los que quiere mucho, algunos están equivocados y este en concreto, pues militante del Partido Socialista, pues, ¿qué voy a decir, no? Pero un hombre muy, muy inteligente. Me dijo una vez, dice, mira, dice, sabemos lo que hay que hacer, lo que todavía no hemos descubierto es cómo hacerlo sin perder las elecciones. Entonces, se sabe perfectamente, es que decir, nadie te puede ocultar, nadie que tenga dos dedos de frente y de información, te puede ocultar la realidad de que es un esquema efectivamente de Ponzi que se diseñó en su momento cuando la esperanza de vida era mucho menor, cuando los años de cotización eran mayores, cuando había una vida laboral más larga, cuando había una vida física más corta. En el momento en el que se altera, primero, se invierte la pirámide poblacional, porque ya no nacen los niños suficientes para hacer ese reemplazo generacional. La gente vive más tiempo y la gente trabaja menos años. Y ustedes que no hay que ser muy sagaz para darse cuenta de que este esquema no se va a sostener. Si a eso le añades que yo voy subiendo las pensiones con arreglo al IPC, en lugar de deflactarlas y decir, oiga, mire usted, es que esto no puede aguantar, y de establecer un régimen transitorio donde diga el esquema de pensiones públicas no se aguanta, vamos a establecer un régimen, una disposición transitoria de tal manera que no se perjudique a los más vulnerables. No le puedes decir ahora a una señora de, yo qué sé, 80 años, usted ya no va a recibir la pensión de viudedad porque usted ha ajustado su conducta económica a un marco normativo determinado. Pero sí puedes empezar a crear esos correctores pues por dos vías. Una, por reducir el importe de las pensiones que vas a satisfacer, y dos, por diferir o dilatar el momento en el que tú te puedes jubilar para tener... Eso es un corrector. Y luego incentiva, o sea, no hagas como ese ministro nefasto llamado Cristóbal Montoro, que es el peor ministro de Hacienda que ha habido en España y es el culpable de todo lo que tenemos ahora, que empezó a penalizar los planes privados de pensiones. Es que, de verdad, es que no se le ocurre ni al que asola manteca, ¿no? Es decir, si tiene usted una fórmula por la que la gente está asegurándose el futuro y está liberando una carga pública, ¿usted qué quiere? ¿Penalizarlos a ellos también? Este fue el que se inventó lo de los impuestos sobre los impuestos de la lotería. O sea, organizo como gran croupier un juego de azar, que es la lotería, y al que le toca le hago pagar impuestos. Hombre, es que eso es ya darle 3 vueltas de tuerca a tu voracidad recaudatoria. Yo en aquel momento era muy joven, pero sí que recuerdo que siendo hijo de autónomo y en aquel momento de la crisis del 2008, si no recuerdo mal, con Zapatero, fue bastante, bastante duro y ya todo lo que me decían mis padres era que se cargó a la clase media por completo. Completamente, y sobre todo porque ellos lo justifican diciendo que se encontraron unas cuentas, pero nunca hubo ninguna rectificación. Después, cuando se embridó la situación y el Partido Popular sacó una mayoría absoluta, no hubo una rectificación.
El IVA pasó del 18% al 21%, sigue en el 21%. No ha habido nadie, a pesar de tener récord de recaudación, a quien se le haya ocurrido favorecer a la clase media rebajando el IVA, porque es un impuesto que grava y que afecta directamente a las clases medias. No ha habido nadie a quien se le haya ocurrido rebajar el tipo marginal del impuesto de la renta de las personas físicas. No ha habido a nadie a quien se le haya ocurrido favorecer el acceso a la vivienda y reducir o eliminar el impuesto de transmisiones patrimoniales. No ha habido a nadie a que se le haya ocurrido, por ejemplo, desamortizar y decir, oiga, hay un problema de vivienda, no se preocupe, yo voy a ser el primero dando ejemplo. Los nuevos ministerios los voy a convertir en vivienda de protección oficial. ¿Ha habido alguna iniciativa más allá de la paralización y el freno constante a desarrollos inmobiliarios como el de Chamartín, que ha tardado casi 30 años en ver la luz, o los cuarteles de la carretera de Extremadura, que siguen ahí muertos de risa, con una cantidad de suelo donde se podrían construir viviendas que aliviarían la demanda y la crisis que hay actualmente de vivienda? Entonces, la pregunta es, ¿quién es el responsable de todo esto? ¿Los particulares o el Estado? Esto quiero hacer hincapié aquí, no tenía la vivienda tan pronto, pero quiero hacer hincapié aquí y esto creo que es algo que la gente no entiende. Donde ahora tenemos un gobierno socialista que precisamente, presumiblemente, sería el que tomaría decisiones para que la gente tuviera un acceso más fácil a la vivienda, a la gente joven como nosotros. Lo que estamos viendo es que está trayendo cantidades ingentes de inmigración que también demandan una vivienda, con lo cual, pero no está aumentando la oferta de vivienda en ninguna medida. Y realmente salió un vídeo de la infame Irene Montero en Twitter hace poco diciendo que en España no hay problema de oferta de vivienda porque hay 4 millones de casas desocupadas. Pero el problema, y le quiero decir desde aquí a Irene Montero, es que quizá esas 4 millones de casas desocupadas no están en un lugar en el que la gente quiera vivir, porque la gente quiere vivir en los centros de Madrid, en Barcelona, en los núcleos donde tienen que trabajar. Mira, si tú vas a Idealista y buscas viviendas en lo que se llama la España vaciada, por ejemplo, te pongo Zamora, ¿no? Y miras los precios de las viviendas, te das cuenta de que hay vivienda muy asequible, tanto en alquiler como en compra. O en determinados pueblos de provincias limítrofes con Madrid, tú encuentras viviendas donde hay un problema, efectivamente, es en el centro de las ciudades. Pero ¿eso cómo lo solucionas? ¿Interviniendo los precios y la libertad de las personas o liberalizando? Porque si tú liberalizas y tú aseguras que el inquilino que no te paga se va a la calle, con lo cual produces una rotación natural, es decir, es que te sacan luego lo del derecho constitucional, que además está en los principios rectores de la política social y económica, no es un derecho, es uno de los principios rectores. No es un derecho fundamental. Y luego aparte lo interpretan como ellos quieren interpretarlo, es decir, para ellos es derecho a una vivienda pagada por otro. Derecho a una vivienda gratuita pagada con el esfuerzo de otra persona, no con el mío. Entonces, si tú no atajas ocupación, si tú no atajas esa limitación de las rentas, se ha demostrado en todos los países que han introducido limitaciones a las rentas que lejos de favorecer el alquiler, lo que hace es perjudicarlo. Lo que pasa es que volvemos a lo de siempre. Queda muy bien salir delante del púlpito y acercarte al púlpito y hablar a tu parroquia y decirles: he intervenido el mercado, he tomado estas medidas para limitar el precio de los alquileres. Entonces los que ya están dentro del corralito aplauden, pero los que están fuera es como los demandantes de primer empleo. Tú puedes ir subiendo todo lo que quieras el salario mínimo interprofesional. Puedes ir diciendo que los minijobs son una mini mierda. Eso sí, el que está sin trabajo, que quiere adquirir esa experiencia laboral, aunque sea con una beca que a ti te parece una porquería, pero que a ellos les parece la manera de adquirir esa experiencia laboral, a esos los dejas fuera de la ecuación y tomas decisiones sin contar con su beneplácito. Esto es lo que ocurre. De esto estuve hablando el profesor Miguel Ancho Bastos y básicamente lo que hace es un grande y de hecho voy a tener el placer de entrevistarle en febrero, me ha dicho, así que va a ser genial. Estaba hablando de que cuando tú tomas estas medidas hay un problema muy grande porque si tú subes el salario mínimo, al que estás haciendo daño es a la población más vulnerable, que son la gente joven que acaba de salir de las universidades, que igual no está generando para un empresario esos 1.700 o 1.500 euros que tiene que ganar el empresario para poder pagarle. Sobre todo por el coste, es decir, es que la gente confunde el salario neto con el coste
del coste salarial. Es decir, para que un empresario pueda pagarle, digamos, 1.500 euros netos a un trabajador, el coste que va a tener va a superar los 2.000 euros, se va a acercar a los 2.500 euros. Entonces, ahí se hacen siempre los juegos malabares sin tomar en consideración cuál es el coste salarial. Entonces dicen, es que están pagando unos salarios de miseria. Digo, bueno, mire usted, es que si yo no tuviera esa obligación de contribución que usted me está imponiendo, utilizando usted el monopolio de la violencia, yo podría pagar más dinero. Luego te llega otra falacia que es, que esto es muy de, ¿cómo se llama esta? Yolanda, ¿no? Yolanda Díaz será. Que dice, te venden que la subida del salario mínimo tiene un efecto muy beneficioso en la economía porque la gente pues tiene más disponibilidad de dinero y consume más. Mi pregunta es, ¿por qué no lo pones en 5.000 euros? O en 10.000. O sea, si tan bueno es, ¿por qué no triplicas el salario mínimo interprofesional? Si el efecto automático va a ser que va a actuar de disparador de la demanda y va a favorecer la economía, ¿por qué no lo subes a 5.000 euros? Es decir, ¿cuál es la...? ¿Por qué no lo haces? ¿Qué respuesta tienes para eso? Ah, que no, que es que eso es pernicioso. Entonces, tú eres la que ha recibido una gracia del Espíritu Santo para determinar en cada momento histórico si 1.100, 1.200, 1.300 euros son lo justo o lo injusto. Eso sí, mantienes la frontera del delito fiscal en 120.000 euros, que es la misma que había hace casi 20 años. Con lo cual, cuando te interesa una cifra, no deflactas el impuesto de la renta, con lo cual, como has tenido el efecto inflación, sigues pagando muchísimo más dinero proporcionalmente que el que pagabas hace unos años. Es duro porque además mi problema con los impuestos es lo que tú has dicho, que ningún partido político realmente ha propuesto bajarlos. Es decir, que Ninguno. todo el rato el Estado pasa a ser un poquito más grande. Son rebajas, o sea, cuando te anuncian rebajas, son rebajas cosméticas. Mira, vamos a poner un ejemplo reciente con la tasa de basuras. O sea, la tasa de basuras es lo más inicuo que hay porque tú ya estás pagando el impuesto de bienes inmuebles, que teóricamente sirve para cubrir esos servicios. Es decir, oye, yo ya estoy pagando la tasa de basuras. Pues entonces te llegan. Solo ha habido un ayuntamiento en Madrid, que es creo que es el de Leganés, chapó, o sea, me inclino, y que dice que él va a reducir en la misma cuantía, o sea, que se niega a reconocer la tasa de basuras y que no lo va a cobrar. ¿Cuál es la respuesta, por ejemplo, de un alcalde del Partido Popular de la ciudad más poblada de España, que es Madrid? ¿Ha rebajado algún euro? Él dice que ha rebajado 7 euros, fíjate, en la tasa de basuras, comparado con la tasa de basuras. ¿Ha habido alguna propuesta de rebaja equivalente ahora que no va a tener que soportar ese gasto de recogida de basuras porque se va a pagar por otro lado? No. ¿Tú has visto alguna propuesta seria del Partido Popular, de Vox, de quien te dé la gana, de reducir el tamaño del Estado? No. ¿Por qué? Pues porque porque son aparato del Estado. Esto es el juego de las sillas. Cuando para la música electoral, pues resulta que se sientan otros, uno se queda de pie, pero ya sabe que a la próxima le va a tocar. Entonces, ¿hay alguna propuesta seria de rebaja de impuestos en algún partido político español? No. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que van a seguir manejando el presupuesto. Es lo mismo que con Televisión Española. ¿Ha habido algún partido que haya propuesto la privatización o el desmantelamiento de Televisión Española? No. ¿Ha habido algún partido que haya propuesto la privatización de las empresas públicas? No. ¿O el cierre de las que no son rentables? No, pues porque siempre hay que colocar, oye, pobrecito y tal, no es que ha perdido las elecciones, era el alcalde de no sé qué pueblo, de no sé qué ciudad, entonces ahora hay que colocarlo de consejero en esta empresa pública. Pero ¿cómo va a colocar usted de consejero? Primero, a alguien que probablemente no sepa hacer lao con un canuto. Porque si supiera hacer lao con un canuto, se hubiera dedicado no a la carrera política, sino a una carrera profesional. Y luego, aparte, de decir, ¿está usted perpetuando la casta? ¿Y está usted viviendo, chupando la sangre de los contribuyentes? Tú dime, pero todas, ¿eh? ¿Qué comunidad autónoma? O sea, si tú agarras los presupuestos de todas las comunidades autónomas, vamos a hacer una radiografía seria y desapasionada
del gasto público de cada comunidad autónoma. ¿Hay alguna comunidad autónoma que no subvencione chiringuitos? ¿O que no dé trabajo a los amigos o a los militones en la forma de asesor, vocal asesor, miembro de observatorio o como quieras llamarlo? Pues no, no hay ninguna. Te parecerá y dices, hombre, es que en Madrid se pagan menos impuestos que en Barcelona. Tampoco es mucho mérito, Ya. pero se podrían pagar infinitamente menos. Es que creo que has arrojado luz sobre una de las dos cosas, uno de los dos problemas más grandes que yo tengo con este sistema y que creo que mucha de la gente joven puede estar de acuerdo conmigo. Uno es, no hay cualificación alguna que se requiera para ser político, si no me estoy equivocando. Creo que no hay ninguna cualificación que se Ninguna, requiera para ser político. ninguna. Demasiados políticos estamos viendo que tienen salarios exorbitantes. Yo estoy viendo en Twitter salarios Bueno, públicos lo que hacen, desde luego, para, cualquiera, o sea, cualquier salario para lo que hacen es exorbitante ya por definición. por supuesto. Y es justo lo que tú dices, que como dices, bueno, yo estoy haciendo el paripé en el Senado, en el Parlamento, estoy haciendo en el Congreso de los Diputados, estamos hablando, nos insultamos, jiji, jaja, pero lo que estamos haciendo al final es mantener nuestro puesto. Y yo creo que realmente, ¿cuántos políticos serían necesarios en caso? Yo sigo pensando que la cifra es cero y creo que estaremos de acuerdo en eso, pero ¿cuántos políticos a nivel mínimo serían necesarios para España y por qué tenemos tantísimos políticos? Cero. Funcionarios, mientras caminas hacia el desmantelamiento del Estado, te harían falta algunos, y en particular de algunos cuerpos muy específicos. Pero políticos cero. Es decir, tú fíjate, hay excepciones. Hay gente que siente, pues como que tiene vocación de misionero, pues piensa que tiene una vocación de servicio, entonces abandona una actividad privada muy bollante y dice, oye, pues yo voy a ser diputado porque considero que aquí voy a ser, bueno, pues cada cual es cada cual, y es muy respetable. Pero la norma general es militante de juventud del partido, que empieza siendo concejal, luego pasa a ser diputado de la Asamblea de la Comunidad o del Parlamento de la Comunidad Autónoma, después, si consigue entrar en las listas, pasa a ser diputado nacional, y a partir de ahí, pues una carrera política, asesor, secretario de Estado, subsecretario, ministro, etc. Entonces dices, oiga, es que, vamos a ver, en teoría, usted debería escoger entre los mejores o entre los más capacitados a esas personas que tienen puestos de responsabilidad. Eso ocurre en los, por así decir, los grandes cuerpos de la administración. Que yo no, y vuelvo y repito, es decir, no es que me parece, pero decir, oye, tú tienes, no sé, por un ejemplo, la abogacía del Estado, pues tienes gente que ha preparado una oposición, los jueces, gente que estaba ahí chapando y dejándose la piel para aprenderse unos temas, los notarios, etcétera, pues tienes un mérito. Ahí se ha respetado el principio del mérito y capacidad cualquiera, sin tener en cuenta su origen o su pedigrí, puede acceder a la condición de funcionario público de uno de estos grandes y de capas, bueno, o sea, uno podría ser. En el caso de político, o tienes el favor, o gozas del favor y del beneplácito del que hace las listas en el partido, o estás fuera. Y entonces aquí, ¿qué es lo que se premia? ¿La capacidad intelectual y la capacidad de trabajo? ¿O la capacidad de hacerle la pelota al que manda en cada turno? Esa fidelidad malentendida que significa o conmigo o contra mí. Entonces, bueno, pues esto es lo que hay, Ramiro. Es que creo que el problema es que no hay contraprestación y esta es una de las razones por las que a mí me saltaron al cuello porque yo dije, lo privado siempre va a funcionar mejor que lo público porque en lo privado, si yo quiebro, si yo hago algo mal y yo tengo una empresa privada y yo quiebro yo, quiebra mi empresa, quiebra mi familia, quiebra mi dinero. Pero si quiebra lo público, quiebro yo, quiebra mi familia y quiebra mi dinero. Quiebramos Es todos. como es lo de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas, ¿no? Eso es lo que... Vamos a ver, hay un elemento muy básico que lo descubrió von Mises en la acción humana. Es decir, nosotros nos movemos por incentivos. Incentivos positivos e incentivos negativos. ¿Dónde se da la democracia perfecta? En el mercado. Oye, tú mañana decides que te gusta ir a un bar, el bar se peta, se llena de gente, gana mucho dinero, y dice, oye, pues eso es una elección libre, la gente va al bar porque le da la gana y no va a otro bar porque no le da la gana. El día que el bar que va muy bien empiece a hacer, yo qué sé, a reutilizar el aceite para freír las patatas,
a servir las cañas frías, perdón, calientes en lugar de frías, a tener un mal servicio, pues habrá una reacción de elección y se fuera. ¿Cuáles son los incentivos? Lo que decía Adam Smith, ¿no? Dice, oye, cuando el camarero te sirve la comida no es por solidaridad ni porque te vea cara de famélico. Cuando el taxi te para por la calle o paras un taxi y el taxi para, es porque espera recibir a cambio un incentivo económico que es el precio que tú vas a pagar por la carrera. Y el incentivo es positivo y negativo. Es decir, tú tienes miedo a quebrar, por eso lo vas a hacer bien, y es positivo que tienes el incentivo de la ganancia. En el caso del Estado, o una empresa del Estado, ¿qué más da que pagadores? Ya es una aberración que el Estado sea hotelero. O sea, el Estado hotelero ya es aberrante. Pero, ¿qué incentivo tiene o Televisión Española de ganar dinero si pase lo que pase? Hay detrás un chorro de euros enchufado que no le va a dejar nunca en inanición. ¿Qué le importa al presidente de Televisión Española que vaya bien o que vaya mal si su cargo no depende de que vaya bien o que vaya mal, sino de la mayoría política que se conforma o de un criterio político? Pues el resultado lo tienes ahí. ¿Por qué funciona mejor una empresa privada que una empresa pública? Pues siempre funciona mejor porque tú pones tu vida Porque la empresa privada que no funciona desaparece Claro. y sobreviven las que funcionan. Pues la gente dice, es que, claro, la gente se fija únicamente, esto es como los deportistas de élite, ¿no? Hay que ver, o los escritores de éxito, ¿no? Dice, es que consiguen publicar, ¿y cuántos no han publicado? Ya. ¿O cuántos deportistas, cuántos tenistas profesionales se quedan en el camino y no llegan a estar entre los 10 primeros? Pues la inmensa mayoría. Pues, y con las empresas ocurre lo mismo. La gente dice, ¿qué suerte tiene Elon Musk? Dice, no, pero nada, Elon Musk no tiene ninguna suerte. Detrás del Amancio Ortega, ¿no? Es que hay que ver qué suerte ha tenido. Recuerdo cuando estudiaba la carrera y vivía en un colegio mayor, entonces un día vino, en cuando se organizaban tertulias, ¿no?, con personajes, y vino un empresario, me acuerdo se llamaba Taboada de apellido, y entonces, bueno, pues contaba que tenía unos colectores, un empresario muy industrial, ¿no? Muy de las manos manchadas de grasa. Entonces me acuerdo uno de los del colegio mayor le preguntó, le dijo, usted ha tenido mucha suerte en la vida, ¿no? Y su respuesta fue, la suerte la he buscado yo todos los días a las 5 de la mañana. Entonces, claro, es decir, si si tu salario no depende de tu esfuerzo y del resultado, pues ¿para qué te vas a levantar a las 5 de la mañana? Es que no tiene ningún sentido. Hay una frase preciosa que es de una persona bastante infame porque a la gente no le cae bien, que es Andrew Tate, que es que nunca, y esto es para la mentalidad de empresario, de alguien que quiere conseguir algo, es que nunca te saltes ningún día porque hay algún día en el que tienes suerte. Y nunca te vas a saltar un día de suerte si lo intentas todos los días. Pero claro, los funcionarios o la gente que Eso es lo trabaja... que decía Picasso, que ojalá que las musas me encuentren trabajando, ¿no? Es decir, normalmente lo contaba Gabriel García Márquez, ¿no? Decía que él se levantaba, escribía todos los días 8 horas, llegaba, colgaba la gabardina o la chaqueta, se sentaba a escribir y después de 8 horas pues terminaba. Y había días que a lo mejor lo que había hecho era cambiar una coma de lugar o había escrito una frase. Entonces, al final, esto es como todo, es decir, es que la suerte probablemente exista, pero tienes mucha más suerte en el examen cuando estudias que cuando no estudias. ¿Por qué crees que está tan mal vista la figura del empresario en España y por qué hay tanta envidia? Si ya de primeras hay muchísimas trabas al empresario, no sé hasta qué punto la gente no entiende que en un país en el que hay tantísimos funcionarios, tantísimos políticos, tantísimos pensionistas, la gente que les acaba pagando el sueldo son los empresarios y los empresarios, los asalariados de aquellos empresarios. Mira, yo creo que España ha tenido un problema estructural con su educación. Es decir, en España la educación, la percepción que hay colectiva es que ganar dinero es algo malo. Y eso viene de colegios donde estaban los curas, que tenían esa visión socialista o de doctrina social de la Iglesia derivada hacia socialismo, o de maestros muy socialistones. Es decir, la educación pública en España siempre ha sido un colectivo pues también muy orientado hacia ese estatalismo. Entonces, yo creo que se ha trasladado de generación en generación que es malo ganar dinero, que es algo sospechoso. O sea, muchas veces tú dices, fulanita tal, pues
lo habrá robado. O sea, nadie piensa, todo el mundo piensa que el mérito ajeno no es mérito, que solo es mérito el propio. Entonces, que nadie se gana o se merece lo que tiene. Entonces, existe esa versión por algo que ha señalado también que es un pecado capital de los españoles, que es la envidia. La envidia, que ha sido siempre un pecado, decía Thomas Schowell, que últimamente se había transformado en una virtud que se llamaba socialismo. Es decir, justamente la envidia tiene mucho que ver. Es decir, hay mucha gente que piensa que este tío no se lo merece. Yo, en cambio, que soy tan listo, tan guapo, tan bueno, ¿cómo es posible que yo no haya tenido? Pues mira, por la sencilla razón de que mientras tú estabas jugando a las cartas, al mus en el bar de la facultad, pues este tío estaba sábados y domingos encerrado estudiando. A lo mejor hay que pensar en eso. O resulta que cuando le daban la paga, pues él guardaba y resulta que consiguió acumular un pequeño capital y lo arriesgó un día y abrió una empresa. Y entonces, bueno, pues le fueron las cosas al principio menos bien, pero luego empezó a ir bien con esfuerzo. Y eso es lo que no ve la gente. Y luego hay otro tema que he detectado, sobre todo lo veo mucho en X, ¿no? En los tweets que coloca la gente, que es esa teoría marxista de la plusvalía, ¿no? De decir que el empresario se apropia del esfuerzo del trabajador. Entonces dices, bueno, vamos a ver, si el trabajo de por sí fuera lo que tiene valor, ¿por qué no había inmensas cantidades ingentes de riqueza donde hay una gran masa laboral sin empresarios? O sin esa organización que es la empresa, o sin ese capital que es la clave, porque la gente se olvida que Marx trató de combatirlo porque se daba cuenta de que lo que verdaderamente creaba la diferencia era lo que hizo el capitalismo, que es la producción en masa para la masa. En el momento en el que tú empiezas a producir los bienes que consumes, es cuando se produce la gran revolución. Cuando un obrero que trabaja en una fábrica de montaje de automóviles es el consumidor de ese propio automóvil, ahí es donde se produce el punto de inflexión. Es que básicamente la gente no entiende que el empresario es el que asume el riesgo y por eso tiene el beneficio. Dice, ¿quién crees? Esto lo dijo Ben Shapiro en una discusión universitaria. Dice, ¿quién crees que está aportando más valor? El empresario que ha puesto todo su capital y está arriesgando todo su capital y su casa y los bienes de su familia y está pagando a un consejo de administración y está pagando la fábrica y está pagando el alquiler y está pagando todos los materiales y toda la maquinaria, o tú que sabes poner una pieza de grafito en un trozo de madera para construir un lápiz. Bueno, sobre todo es que hay una cosa que es la siguiente, es decir, esto es como cuando te critican a los deportistas de élite, ¿no? ¿Por qué gana tanto dinero Cristiano Ronaldo si lo único que hace es darle patadas a un balón? Digo, no, no le da patadas a un balón, se las da. Pero cuando él da patadas a un balón hay varios millones de personas viendo cómo le da patadas al balón. Si yo me pongo a dar patadas al balón no estaría mirando a nadie. Entonces, eso es lo que, esa falta de percepción que es lo que en cada caso demanda. Si tú eres capaz, es que la gente minusvalora las ideas y sin ideas no podríamos vivir. Es decir, ¿qué es un iPhone sino el resultado de una idea de un señor en un momento determinado? O de un grupo de señores trabajando, pero con un liderazgo de uno. ¿Qué es el ordenador personal? O sea, el Mac, que ahora lo tienes como si te hubiera caído. O sea, esto es como las flores del campo. Tú vas, hay flores en el campo y hay un Mac ahí que agarras porque pues ha surgido por floración espontánea, ¿no? Entonces, ¿por qué se menosprecia las ideas y se menosprecia el riesgo y se menosprecia la capacidad de arriesgar, como tú decías, ese capital para poner en marcha una idea? Una idea que además facilita la vida de la gente. Sí. Porque tú me dirás, tener en el bolsillo el acceso al banco, el acceso a poder sacar un billete de tren o de avión, a reservar un hotel, a leer el periódico, a comunicarte a tener un grupo de gente con la que puedas hacer quedadas directamente. Es decir, ¿por qué le quitas valor a eso? ¿Tú crees que juntando la mano de obra de miles de millones de personas sin nada más, aquello hubiera salido? Necesitas una Entonces, idea. ¿por qué apedreas al que ha tenido la idea? Ya. Volviendo al tema un poco más político, yo tengo un problema muy grande con este país y es que yo estoy en contra de la democracia. De hecho, hay un libro muy bonito que se llama Contra la democracia Sí, de él ha Jano García. escrito, bueno, o sea, hay varios, hay otro de dos holandeses que están muy bien.
Luego está aquello que le atribuían a Churchill. Ya sabes que cualquier cita, si es en español, se le atribuyen al conde de Romanones, y si es de un extranjero es Churchill, ¿no? Churchill se debió pasar toda su vida diciendo cosas con alguien al lado que apuntaba, ¿no? Sí, pero esta Pero cita esto es que preciosa. atribuían a Churchill decía para, o sea, que para negar la validez El a mejor la argumento democracia contra la le democracia. bastaba, sí, el mejor argumento contra la democracia era una conversación de 5 minutos con el votante medio, ¿no? Yo creo que eso es una putada. Pero sí es cierto una cosa que es decir, hay una sacralización de la democracia. La democracia además no existe por una sencilla razón de que lo que estamos haciendo es perpetuar oligarquías. Esto es un mecanismo donde partidos de estructura muy soviética, donde tienen congresos con mayorías a la búlgara, donde sale elegido el líder por 99,5% de los votos, donde hay listas cerradas y bloqueadas, donde no hay capacidad. Entonces te decía que hay o sea, la democracia, lo que se llama democracia, es una partitocracia que es una perpetuación de unas estructuras muy cerradas, que tienen los siguientes elementos. Primero, han capturado rentas de los presupuestos generales del Estado para perpetuar esa estructura, es decir, se subvencionan de tal forma que si tú quieres competir en la carrera ya partes con una desventaja, porque el otro va bien provisto de dinero de tus impuestos. Luego son listas cerradas y bloqueadas. Y luego la tercera cuestión es, ¿por qué regla de tres? El criterio de la mayoría se equipara a la verdad. Es decir, mañana tú te vas a operar del corazón y convocas una reunión de la comunidad de propietarios o de la asociación de vecinos, va a decir, ¿usted cree que yo me debo operar o no? Y si me debo operar, ¿con qué médico? A nadie se le ocurre. O, por ejemplo, dices, tú someterías al referéndum constantemente, dices, oye, vamos a ver ¿dónde invertimos? Invertimos en deuda, en bonos de no sé qué, aquel famoso fondo de la seguridad social, ¿no? O sea, hay una serie de decisiones, por ejemplo, ¿cerramos las centrales nucleares o no? ¿Nuclear sí o subnuclear no? Sí, pero vamos a ver cuál es su criterio y su razón de ciencia para determinar, porque lo que hay que hacer es enfrentar a la gente con las consecuencias de sus decisiones. Es decir, vamos a poner el ejemplo de la energía nuclear. Imagínate que sale, cerremos las centrales nucleares. Al día siguiente enciendes la luz y no hay corriente eléctrica. Tú dices, no, es que como usted ha querido cerrar las nucleares, pues tenemos problemas para asegurar la carga base, entonces no hay esa... Ah, pero es que lo ha decidido la mayoría. Bueno, ya, pero es que es totalmente irrelevante. Es decir, es que usted no puede transformar la realidad por una decisión de un voto mayoritario. Y luego hay otro tema que es el siguiente. ¿Vale lo mismo el voto de cualquiera? ¿Por qué no hacemos un voto censitario en función? Tú compras puntos en función de tu contribución con impuestos. Oiga, yo pago más, puesto que se está manejando mi dinero, quiero tener mayor peso en las decisiones, porque con esa regla de la democracia se produce otra alteración de la equidad, que es la siguiente. El que se cree beneficiario del esfuerzo de otro, si es mayoría, ¿qué va a votar? A lo que le beneficia a él y Y contra el otro. pues, evidentemente, si alguien piensa que el esquema actual de impuestos le favorece y son mayoría, y hay una minoría a la que están esquilmando para sostener ese sistema, ¿qué va a votar esa mayoría? Que se sigan esquivando. Otra frase atribuida a Churchill decía que la democracia eran dos lobos y un cordero decidiendo que iban a cenar, ¿no? Pues ahí lo tienes. Yo, desde luego, soy partidario de la libertad, pero no soy partidario de la democracia. Eso sí, como aquí se ha sacralizado y cualquiera que ose pronunciarse en contra del sistema democrático ya entra en la fachosfera, no se sabe qué, pues, pero vamos.
Y ya no solo el fascismo, es decir, es que la cosa es, creo que se ha establecido tan fuertemente la democracia, lo que tú dices, o sea, que se ha sacralizado la democracia como si fuese la única cosa válida y si, como si por el hecho de que una persona existiera, su opinión ya tiene valor. Yo no soy una persona que sea capaz de influir en las decisiones de un médico porque no sé de ciertas cosas. Entonces creo que la gente, primero, no tenemos conciencia de política y si tú no eres capaz yo lo que pensaba y lo que decía muchas veces es, ¿por qué no hacen un test de las personas del programa político del partido que quieren votar? Y si tú no sabes cuál es la posición del programa del partido político que tú quieres votar en ciertas cosas importantes, véase el aborto, véase ciertas cosas de ideología, pues tu voto no cuenta. Porque estás votando una cosa que realmente no tienes absolutamente ni idea. Yo creo que si tú haces eso, cribas el 70% de los votos del país. Bueno, lo que pasa es que la gente tiene la ilusión de que su voto sirve. Entonces, al final, esto se perpetúa en el mismo esquema. Entonces, cada X años, esa cosa tan cursi de la fiesta de la democracia, que todo esto es lo que dicen todos los candidatos de los partidos, pues al final tienes esa perpetuación cada X tiempo, pues de una ilusión de hacer creer que tú estás influyendo en la decisión de los asuntos públicos, y no es verdad. Hay una cosa que comentaste, creo que en el podcast con Wall Street Wolverine, en el que hablas de que ningún partido de derechas está dispuesto a hacer una batalla ideológica desde hace ya muchísimo tiempo. Ninguno hace la batalla contra el aborto realmente. Yo estoy a favor de ciertas cosas, Hay pero... una claudicación completa, es decir, cada vez que hay una conquista de la izquierda ideológica, llega a la derecha, incluso con un mandato claro, con una mayoría absoluta para revertirla, y no la revierte. Ujú. Lo tienes con la memoria democrática, lo tienes con el caso del aborto, o sea, es decir, hemos pasado de tener, hay un corte de una intervención de Jorge Verstringe en televisión hace, no sé, 25 años, donde llamaba asesinato al aborto. Yo únicamente reclamo el derecho a pensar igual que ellos pensaban hace 20 años, a seguir pensando de la misma manera. Ahora que hablas del aborto, o sea, el otro día a mí me sorprendió esa declaración de Feijóo, sin venir a cuento, diciendo que el Partido Popular no iba a limitar los... ¿Cómo que puede llamar derecho de mujer a la muerte de un inocente? ¿Cómo le vas a llamar derecho a eso? Entonces, ¿va a hacer algo el Partido Popular? Pues parece que muy poquito, ¿no? Porque cada vez que quiere hacer algo se monta un ruido y se achantan. Hubo un proyecto de ley que le encargaron a Ruiz Gallardón, que era un proyecto bastante sensato, y lo dejaron absolutamente al aire, hasta el punto de que Ruiz Gallardón presentó su dimisión, porque quedó totalmente desautorizado. Entonces, eh, ponemos el ejemplo del aborto como podemos poner el ejemplo de 100.000 cosas. Es decir, de las televisiones públicas, es decir, no va a haber nunca, es muy difícil que haya una regresión por parte de lo que es los partidos tradicionales de la derecha. Es que me da un poco de pena porque donde yo quizás sí que puedo estar a favor del aborto en ciertas situaciones o no soy la persona más particularmente católica, sí que he hecho en falta que haya un partido o que haya unos valores, una ideología que sí que promueva esa religión. Y a mí personalmente me da pena y quiero saber tu opinión, porque creo que el peso de Dios y de la religión católica, que es algo que yo, no siendo una persona católica, me parece precioso para la sociedad, porque al fin y al cabo está imbuyendo en la sociedad los valores de un ideal, de algo perfecto, de ser bueno con el prójimo, que nunca lo somos, de ser bueno con el prójimo, de tratar al otro como te gustaría que te trataran a ti, de intentar ayudar a la gente. Es decir, me parecen unos valores que no siendo yo la persona que más ha ido a misa, me parece precioso, me parece genial que esté en la sociedad. Y me da pena, y creo que lo de la muerte de Dios, el famoso Dios ha muerto de Nietzsche, creo que es algo que lo que está haciendo es que cuando el hombre no tiene un Dios a lo que adorar, adora a otra cosa. Y Bueno, creo que cada vez más son los políticos. es lo que decía Chesterton, que cuando el hombre deja de creer en Dios se pone a creer en cualquier cosa, ¿no? Entonces tienes pues el tarot y la gente crece pues en el Reiki y todo este tipo de cosas. Eh, Mira, yo creo que la fe es un don gratuito, es decir, o la tienes o no la tienes, o te la han dado o no te la han dado. Creo que la existencia de Dios es independiente de lo que tú creas, es decir, creas o no creas, pues no tienes más que mirar a tu alrededor. El otro día oía una explicación muy interesante, ¿no? Cuando ellos te dicen, ¿no? Que es que esto fue
producto de una casualidad y de un caos, digo, bueno, pues pon tú en un plato unos huevos, al lado pon otro plato con leche, un cacharro con azúcar y espera que se produzca un gran cataclismo a ver si te sale un plum cake, ¿no? Es decir, mira, yo tengo la suerte de tener fe y creo en Dios y estoy convencido de que Dios existe y además me parece, pero más allá de ello, hay determinadas cuestiones que no entenderías sin la presencia de la religión católica. Por ejemplo, la construcción de las catedrales, el arte religioso, que ha sido muy precursor. Tú no puedes entender, por ejemplo, la pintura contemporánea sin entender a los prerrafaelitas o sin entender a Fra Angelico o el tratamiento del color que tiene o los tratamientos del escorzo o el tenebrismo de Caravaggio. Es decir, todo eso obedece y esa producción artística y esa creación cultural tiene mucho que ver con la Iglesia Católica. Entonces, yo lo que no entiendo es por qué hay esa cristofobia, ¿no? O esa fobia hacia los católicos cuando oye, son gente pacífica, ¿no? Es decir, yo no veo a un católico que se dedique a romperle la cabeza a nadie porque vaya con la falda corta o larga o enseñe o deje de enseñar, ¿no? Es decir, eso lo ves o no tiene un tratamiento de la mujer denigratorio, ¿no? Entonces, yo no entiendo muy bien por qué se está produciendo ese suicidio cultural que es prescindir de la tradición del humanismo cristiano, que es lo que justifica la civilización occidental. Es decir, aquí, si echas la vista atrás, te das cuenta de que hay un componente religioso importante y la religión es una parte esencial de la dimensión. Incluso los que dicen que no creen ya están creyendo en algo, que es que creo en que no creo, es decir, o niegan la existencia de algo y eso ya es otra forma de religión. Entonces, yo creo que negar la dimensión trascendente del hombre sobre ser erróneo no deja de ser un suicidio autoimpuesto, ¿no? Como todo suicidio, claro. Además, yo creo que la gente no le da ningún valor a que realmente, si nosotros nos paramos a pensar cuántas cosas tan antiguas como puede ser la Biblia o la fe o la religión católica o ciertas cosas han sobrevivido hasta el día de hoy. Prácticamente ninguna. Entonces, la Biblia y todo el catolicismo forma parte del inconsciente colectivo hasta el punto en que ha formado la sociedad que es hoy. Y creo que el empezar a prescindir de eso, porque ciertos valores ahora no cuadran con lo que quiere hacer la sociedad, me da bastante pena, porque creo que la religión tiene muchísimo más valor del que le estamos dando. Insisto, yo no siendo una persona Pero es que, particularmente o religiosa. sea, si te fijas, lo que pretenden es sustituir una religión por otra. Es decir, todos esos decálogos de la Agenda 2030 y el ambientalismo, muchos se nutren de esa creencia y no pueden prescindir de la liturgia, porque, y luego al final, es que, no sé, es decir, vete a la Catedral de Burgos, o vete a la Catedral de Santiago, o vete a Notre Dame, y dices, póngame usted una obra similar, o lo que te decía antes, la pintura del Renacimiento italiano con grandísimos, es decir, la Capilla Sixtina. ¿Tú crees que hay algo que se pueda equiparar a la Capilla Sixtina? Algo moderno, que la cosa esa que hizo Miquel Barceló en lo de Naciones Unidas, de la Comisión de Derechos Humanos, pues hombre, yo francamente me quedo con la Capilla Sixtina. Te quiero preguntar, porque aquí es algo donde yo es verdad que estoy muy perdido y evidentemente hay información para todos los lados. Pero me gustaría entender qué está pasando con Pedro Sánchez, porque tiene imputado al hermano, imputada a su mujer, es decir, a su segundo, a Koldo García, Santos Serán creo que está en la cárcel, y está habiendo muchos problemas. Porque esto creo que es un asalto a la democracia. Es decir, Pedro Sánchez, y corrígeme donde me equivoque porque aquí realmente voy un poco perdido, entra en el poder con una moción de censura a Mariano Rajoy porque surge un M. Rajoy en una carta o un sobre de Bueno, en realidad fue Bárcenas. por la justificación que dio el PNV, fue que había una mención al Partido Popular como responsable civil o como beneficiario en uno de los casos de corrupción. Y eso le sirvió para justificar el voto en contra de Mariano o a favor de la moción de censura, en este caso, que presentó el Partido Socialista. Ujú.
Y me gustaría entender cómo está yendo los casos que rodean a Pedro Sánchez. ¿Cómo ves tú si esto es algo que realmente sea, que si realmente ha habido un fraude y este señor, hermano suyo, estaba viviendo en Portugal cuando, perdón, en la Moncloa, diciendo que vivía en Portugal para tributar fuera? Si su mujer realmente se ha incurrido en un delito o esto realmente es algo Mira, que no... yo no sé si se ha incurrido en un delito o no se ha incurrido en un delito. Lo único que sé es que España tiene un sistema procesal muy garantista y que lo que determinen los tribunales y lo que diga el Tribunal Supremo será una decisión ajustada a derecho. Tanto si es condenatoria como si es absolutoria. Yo no voy a entrar porque yo no es que crea en la presunción de inocencia, creo que es un derecho fundamental. Y además lo que no puedes hacer es, cuando te conviene, invoco la presunción de inocencia y cuando no te conviene, pues hago una selección o un uso alternativo del derecho. A mis amigos la presunción de inocencia, a mis amigos la quito. Vamos a respetar la presunción de inocencia para todo el mundo, pero vamos a respetar también la independencia judicial y vamos a dejar de hacer juicios paralelos mediáticos. Y vamos a dejar de cuestionar y de estar lanzando mierda sobre los jueces y magistrados de España, que son muy profesionales y lo han demostrado, y hay errores judiciales como en todo el mundo. Pero gracias a Dios hay un sistema de recursos y de revisión y de depuración que te permite afirmar en el 99% de los casos que las decisiones que toman los jueces y tribunales españoles, sobre todo los de las últimas instancias, hablo del Tribunal Supremo, están fundadas en derecho, son acertadas y han tenido en cuenta todos los elementos de un juicio justo con garantías. Con lo cual, a mí lo que salgo, ya te digo, si condenan o se absuelven, lo que diga el Tribunal Supremo, a mí me va a parecer que va a ser una decisión ajustada a derecho, dictada por un órgano judicial independiente, que hay que respetar, que hay que acatar y que hay que cumplir. Es una de las preguntas que yo realmente tengo mis dudas, pero por el hecho de, por desconocimiento más que otra cosa. En España, ¿realmente existe la separación de poderes? Porque tengo entendido que hay como ciertos jueces o ciertas cosas posiciones que ocupa el gobierno. Cuando tú llegas al gobierno puedes cambiar ciertas posiciones No, o en el no sé. caso de la judicatura yo creo que es el único poder realmente, de hecho, por eso ha habido tanta discusión con el Consejo General del Poder Judicial. No te estoy hablando del órgano de gobierno de los jueces, que es el Consejo General del Poder Judicial, estoy hablando de los jueces y magistrados. Yo te diría que vamos, en su amplísima mayoría son profesionales que además cuando empiezan y dicen, es que es un juez con sensibilidad de izquierdas. ¿Qué más da? Si es que puedes tener sensibilidad de izquierdas, sensibilidad conservadora, pues es que uno, oye, no deja de tener cada uno su, pero de verdad no hay, o sea, son extrañísimos los casos de prevaricación judicial. Mm. Los hay, pero se detectan. De hecho, es decir, condenado por prevaricación judicial que va dando ahora lecciones de moral y de limpieza, Baltasar Garzón, que lo condenaron a 11 años de inhabilitación por violar el secreto de las comunicaciones. Ese sí prevaricó. Pero los que están ahora, es decir, en el Tribunal Supremo, o sea, yo vi el juicio del Procés desde un punto de vista de clase práctica de lo que es la aplicación de la ley de enjuiciamiento criminal, es de 10. O sea, te das cuenta y dices, esto es un proceso bien llevado y con garantías donde hay igualdad de armas, donde se respeta la presunción de inocencia, donde se es absolutamente escrupuloso en la valoración de la prueba. Yo creo que el Poder Judicial sí funciona. Separación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Ahora un poquito más, desde que Junts ha decidido darse la vuelta. Ujú. Entonces, cuando empiezan a perder votaciones, ya te das cuenta, hombre, que a lo mejor el Parlamento sirve para algo, pero normalmente Parlamento y Gobierno son prácticamente lo mismo. Lo hemos visto con la mayoría, como decía, esa geometría variable, ¿no?, de la que hablaba Pedro Sánchez, Ujú. pero que le ha resultado bastante estable hasta que Junts ha decidido tirar por la calle del medio. Ujú. Esta es otra de las cosas que a mí me escaman un poquito porque realmente el PSOE pierde las elecciones y está gobernando con una serie de coaliciones, el gobierno Frankenstein que lo llaman, basándose en acuerdos completamente endebles. Ya, pero esas son las reglas del juego. Es decir, al Ujú. final del día, tú, es decir,
tienes una lógica que se llama lógica numérica parlamentaria, que significa que para gobernar tú necesitas tener 176 diputados. Ujú, O sea, ya has podido sacar 175 diputados, que como tu oponente, bueno, 175 aquí estaríamos en empate, ujú. pero ya has podido sacar tu 174 y el otro 170 y el otro menos, pero entre todos los demás suman 176, que por mucho que tú hayas ganado unas elecciones no vas a ganar, no vas a gobernar. Y esa es la regla de juego, es una regla de juego, te parecerá peor o mejor, o imperfecta o no imperfecta. Los votantes ya decidirán en las siguientes elecciones si respaldan o no respaldan al que ha utilizado sus votos pues, para conformar esas mayorías, pero así funciona, es lo que hay, ¿no? Es que, es Ujú. decir, a mí me podrá parecer bien o mal, pero mi opinión es irrelevante porque es lo que va a ocurrir, ¿no? Ujú. Tengo una pregunta retrotrayéndonos un poco a cuando estabas diciendo que la gente que se va a pagar menos impuestos porque no querían estar en esta sangría tributaria, es como si te culpasen de la muerte de la gente, y me ha traído un poco a la época del COVID, que para mí fue cuando, pues, seguramente me equivoque, pero cuando perdí un poco la fe en este país, que fue cuando para mí se quebrantó por completo todo lo que se podía quebrantar, que es encerrarnos en nuestras casas. Sí, es que fue eh, una... Y y- la Gestapo de los balcones, ¿no? claro, la Que se Gestapo ponía de... ahí a señalar con el dedo a una pobre chica que salía a correr por la playa. Y entonces, sí, aquello fue terrible, ¿no? Yo creo que fue un experimento social. Fue la prueba de que la policía es eficiente cuando quiere serlo, porque no se movía nadie. Ya. Estaba todo el mundo encerrado en su casa. Había una persecución como si, vamos, o sea, yo no he visto una persecución mayor de transgresores, entre comillas, y luego aparte, pues se creó, es decir, yo es que me quedé impresionado con el experimento social, primero con las vacunaciones masivas, obligatorias y forzosas. Y te decían, no, Sí, no es decían que no era obligatorio, no. obligatorio, Ya, claro, pero es que si no me vacuno no puedo ir a ningún sitio. Entonces, me efectivamente. dirá usted. Luego, el segundo tema que fue justamente no sé, la gente se creyó todo lo que le decían. Todo. O sea, si nos hubieran dicho que había que ponerse un capirote y andar a la pata coja, la gente se hubiera puesto un capirote y hubiera caminado a la pata coja. También el gobierno como que centralizó toda la información y dijeron, todo lo que salga de aquí Exacto, es y mi información. centralizaron la compra de las mascarillas. Ujú, claro. O sea, ¿y qué ha pasado con la... ¿Por qué centralizó la compra? ¿Por qué centralizó, sí, toda la información? Luego cualquiera que se apartara, pues era efectivamente... O sea, era con el pretexto de una declaración de estado de alarma, con una que luego los tribunales se encargaron de decir que no había sido adecuada y que todas las multas que se impusieron no tenían cobertura jurídica ninguna, pero creaste un estado de terror durante mucho tiempo. Completamente. Y creo recordar que se declaró anticonstitucional el hecho de que porque el estado de alarma se tenía que prorrogar cada 2 semanas, ¿puede ser? Sí, bueno, lo tenían que prorrogar cada 15 días, ¿no? Cada 15 días. Sí, y no sé, yo no me acuerdo de las tecnicalidades, ¿no? De Ujú. la, de la- de la cuestión técnica específica, pero sí es cierto que los tribunales tumbaron todas las consecuencias de la aplicación de la norma, ¿no? Y aquello fue, la verdad es que ya ha pasado el tiempo y se te olvida, pero no ha remitido sin secuelas, ¿no? Sin ninguna duda. Y a mí personalmente me dio mucho miedo por lo que tú dices, cómo la gente se volvió contra otra gente. Es decir, yo O realmente sea, la Stasi lo hubiera tenido tirado. O sea, te das cuenta de lo fácil que es que haya gente que denuncia a los judíos por ser judíos, en el caso de la Alemania nazi. O sea, la delación es lo más fácil, pero sin obligar, ¿eh? Hubiera sido totalmente voluntaria. La gente que delataba a otro, recuerdo que iba por la playa, que dejaron ese verano ir a la playa. Iba por la playa, date cuenta, sin mascarilla. Y una señora empezó a decirme, ¡la mascarilla! Tal, señalándome como si yo fuera un delincuente, ¿no? Diría, pero vamos a ver, ¿qué criterio científico sustenta? O sea, al final usted se traga absolutamente todo, cuando nadie tenía ni idea de nada. Primero, acuérdate que decía que había que cubrirse las manos. Entonces iban con los guantes de plástico ahí puestos la gente como si estuviéramos manejando cantidades de polonio o de plutonio. Y luego, con lo de las mascarillas, y luego acuérdate cuando empezó como eso del desescalado, como, no sé cómo lo llamaban, algo así, ¿no? Que te dejaban unas horas para salir a la calle, Ah, sí. entonces los viejos, los niños, entonces si te pasabas de la hora y entonces no te podías acercar a no sé cuánta distancia,
y la gente se saludaba como si hubiera venido alguien el octavo pasajero, no sé, era una cosa terrible y eso todo iba a tener una consecuencia. Yo creo que, gracias a Dios, lo malo se olvida, pero aquello ha tenido mucha secuela, ¿no? Fue completamente distópico y mi pregunta es porque yo soy de la opinión de que ningún partido político lo hubiera hecho bien en esta situación. Creo que ninguno hubiera sido capaz de gestionarlo mejor y donde ahora en retrospectiva dices, ¿por qué no cerraron los aeropuertos antes? Eso es cierto, o sea, el sesgo retrospectivo siempre lo tenemos y esto es como, es decir, es muy fácil torear a toro pasado, ¿no? Ujú. O a toro pasado todos somos Manolete, ¿no? Es decir, si hubiéramos sabido, claro, con toda la información que tienes ahora, es fácil censurar y estoy de acuerdo que si tú tienes que manejar una situación de esas características, la reacción inicial es... Pero hubo gente que lo hizo y hubo gente que dijo, oye, la vida sigue. Ujú. Hubo muchos países que lo hicieron bien y, Lo hicieron bien. Hubo países que lo hicieron bien y no hubo ese control tan brutal. Es decir, oye, tú puedes informar, tú puedes decir, y que cada uno tome su decisión, ¿no? Eso pensaba yo, me refiero, ¿y por qué yo no soy libre de elegir salir si al final estoy jugando sobre mi vida realmente? Y dicen, no, pero es que puedes contagiar a un anciano. Y dice, si el anciano está eligiendo también salir Exacto. a la calle o se está decidiendo quedar en su casa porque es una persona que se considera vulnerable. Es como decir, exacto, se pone una mascarilla o lo que tú quieras y consideras que son las vías respiratorias la entrada, ¿no? Ujú. Y sí, sí, yo creo que además había información desde mucho tiempo antes. Yo también lo pienso. Si yo realmente. Porque, de hecho, o sea, yo creo que desde antes de Navidad ya había información y les habían dicho a los médicos que estuvieran muy vigilantes con infecciones respiratorias. Ujú. De hecho, acuérdate que fue el famoso partido del Atlético de Madrid, que fueron A a Milán, ¿no? Milán y tal, y ahí volvió pues todo el mundo absolutamente contaminado, etcétera. Entonces, esas informaciones, o lo de la manifestación de la mujer, Ah, sí, también. que salían, decía, es más importante defender la vida de las mujeres, ¿no? Una cosa de esta, que no tenía nada que ver, ¿no? Una cosa con la otra, pero sí hubo muchísima desinformación, pero yo creo que esa desinformación también, o sea, hubo dosificación de informaciones, había más información de la que había, y también se aprovechó pues para ensayar esa distopía que tú decías. ¿Y por qué a día de hoy no ha habido consecuencias de que, creo que era Fernando Simón, este señor, que sale y dice que primero que solo habría uno o dos casos en España, que luego que no había que utilizar mascarillas, pero que luego sí? Es decir, ¿y por qué no ha habido ninguna consecuencia a que el Tribunal Constitucional tumbe, más allá de las multas? Es decir, tumbe bueno, el estado de alarma de seis No, eso sí se meses. lo tumbaron, ¿eh? O sea, Ujú. yo quiero recordar que sí tumbaron el estado de alarma. Claro, pero Y mi luego tú problema es. dices, la consecuencia, cada uno tú puedes recurrir. O sea, tú siempre tienes abierta la vía de lo que se llama la responsabilidad patrimonial de la administración. Tú podrías, si tú, por ejemplo, hubieras tenido una, un negocio que ha cerrado Ujú. porque te lo han impuesto, tú tienes abierta la vía de reclamar contra la administración por esa decisión que ha tenido una afectación económica sobre tu negocio. Ah, lo desconocía, pero mi pregunta va más hacia si este estado de alarma es lo que sustentó que a mí me pudieran encerrar en mi casa, en mi vivienda, a mí y a todos, es decir, no me permitieran salir de mi casa durante, no sé si fueron un mes, 2 meses, y este estado de alarma se prorrogó ilegalmente durante 6 meses en vez de prorrogarse cada 15 días como tenía que haberse dicho. ¿Cuál es la consecuencia de que a mí me encerraran 2 meses en mi casa cuando realmente no se hizo el proceso legal o porque no hay una consecuencia política de el presidente del gobierno o de la persona que Pues autorizara están esto? todos bueno, de hecho la única que fue una especie como de mascarón de proa que rompió el tema fue Isabel Díaz Ayuso. Ayuso con las terrazas y dijo, yo no puedo consentir que se produzca una muerte de la actividad económica, porque es que esto, si íbamos camino del desastre. Sí, sí. O Es sea, que que. eso son decisiones tomadas por quien desconoce el funcionamiento de una economía. Tú no puedes paralizar un país. Acuérdate que creo que fue Boris Johnson el que habló en Inglaterra de la inmunidad de rebaño, ¿no? De decir, oye, hay un momento en el que tú consigues, como en todas las pandemias, llega un momento que se produce la inmunización, es decir, tú
Si pretendes que nadie se contagie, era imposible, porque acuérdate, cada vez decía, hay que reportar todos los que, o sea, ya llegó un momento en que aquello desbordó y te llamaban por había un teléfono, ¿no? Y decía, ¿está Sí. usted cenando con una persona infectada? ¿Tiene usted? Dígame usted, mi vida es mi vida, deje usted de invadir mi intimidad por teléfono, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. La verdad que era completamente. pero es curioso cómo ante una situación de esas, da igual los derechos fundamentales, Ese es mi problema. la libertad de expresión, la libertad de movimientos, todos los que se les llena la boca de eso, de la fachosfera y tal, y el Estado totalitario, no hubo una sola protesta por lo que fue un ensayo de distopía. Pero y ya no solo eso, el ataque masivo que había contra gente. Yo fui una persona que habló en contra de esto y digo yo, pero ¿por qué yo tengo que encerrarme en mi casa si yo soy una persona joven de 29 años que hace deporte y que no es vulnerable? Y dicen, es que eres un ego, no tienes empatía, que estás haciendo daño a otras personas. Digo, no, yo estoy escogiendo libremente. Claro, pero es que además te lo decían sin ningún fundamento. O sea, No, te lo no. decían porque alguien había dicho que no tenías empatía. Como aquello de salir a aplaudir y tal. O sea, es que me parece que es que había que hacer Pues ridículo, aplauso obligatorio, ¿no? Y claro. tal. Es que, o sea, fue tan ridículo. Y lo único bueno fue que se crearon grupos de debate, ¿no? De estos, y entonces surgió una producción intelectual muy interesante, ¿no? La gente que reflexionaba sobre, pues eso, sobre los modos totalitarios de control pues fue muy amplia, ¿no? Sí, 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 eso es lo único que te podría decir. Te quiero preguntar por ¿cómo se haría un desescalamiento, entiendo que es la palabra, no sé si Sí. ni siquiera si existe, Claramente. del gobierno, porque ahora mismo estamos en una cosa que para mí, esto me acuerdo que me lo decía mi profesor de tributario en administración de empresas, que decía que en España los impuestos por constitución, y me puedo equivocar, no pueden ser confiscatorios. Ahora, nadie establece qué es confiscatorio. Confiscatorios desde el primer euro. Por supuesto. O sea, la confiscación se produce desde el primer euro. Porque en el momento en el que alguien utiliza la violencia, ya sea la violencia por la vía de la inspección tributaria, la agencia tributaria, para quitarte el fruto de tu trabajo, ya se está produciendo una confiscación. Ujú. Lo puedes vestir con todas las palabras, con esa carga semántica tan, como dicen ellos, hermosa, ¿no? La solidaridad. Usted lo dice, es impuesto. O sea, es obligatorio. Yo pago porque no tengo más remedio que pagar. La Constitución, yo creo que o sea, una de las grandes perversiones ha sido introducir, que a mí me parece radicalmente injusto, el concepto de progresividad. Por supuesto. O sea, es decir, resulta que porque tú tienes más, tienes que pagar proporcionalmente más. ¿Por qué? No tiene sentido. Si ya estoy pagando, si tengo una cuota, si es la misma cuota, ya estaría pagando más. Es decir, es como el que más consume, pues paga más IVA, ¿no? Es decir, ya está. Entonces, eso te da la pista de que el impuesto no es un medio, sino que es un fin. O sea, en el momento en el que tú estableces esa progresividad, tú lo que estás haciendo es metiendo una carga ideológica de profundidad que es ir contra el esfuerzo e ir contra el éxito. Es eso, voy contra los ricos, ¿no? Sí. Eso sí, el rico es el que yo defino en cada momento que es rico, porque claro, el umbral para ser rico lo voy reduciendo. Y luego hay otra cosa que la gente se olvida, que es mucho más importante que el capítulo de ingreso vía tributaria, es el de gasto que hacemos sin que se presente una ley de presupuestos. ¿Qué cobertura legislativa hay para gastar lo que se está gastando? Porque no se han aprobado los presupuestos Los desde. presupuestos llevan prorrogados desde hace 3 años. Ujú. Entonces, es que ni siquiera se han presentado los presupuestos. Ya, es verdad. Que se no los ha presentado Es que porque no sabe los ha que no se van presentado. a. Porque no Bueno, se van ya, a. pero es que me da igual, es que tiene usted la obligación de presentarlos. Sí, sí, efectivamente. Entonces, como ya da igual, es decir, yo saco el dinero y además utilizo todos los medios a mi alcance para sacar el dinero y además convierto en delincuentes a cualquiera que tal, ya es un defraudador, es un evasor, es un delincuente, delito fiscal, utilizo toda esa parafernalia, pues al final el resultado es ese. Entonces te viene la justificación y dice, no, es que está en la Constitución. No, ya, la Constitución se puede cambiar. La Constitución dice que los impuestos no pueden tener alcance confiscatorio, por supuesto. Ujú.
Te quiero preguntar porque el otro día vi una gráfica en X, de hecho, que en la que comparaba el nivel de liberalismo económico, es decir, la libertad económica de un país con el PIB per cápita, y evidentemente tú y yo sabemos que cuanta más libertad económica existe en el país, países como Suiza, países como Liechtenstein, Singapur, por ejemplo. Singapur, por supuesto, que es una maravilla, tienen muchísimo más PIB per cápita, es decir, la gente se puede permitir comprar más cosas. Mira, Irlanda era un país pobre, mucho más pobre que España, hasta hace unos años, que decidió reducir la carga impositiva y atraer inversión. El PIB per cápita de Irlanda triplica ahora mismo el español. Entonces, ¿por qué no nos dedicamos a copiar las cosas buenas en lugar de las cosas malas? Mira Portugal. Portugal nos va a pasar, nos va a adelantar el día menos pensado. ¿Por qué? Pues porque tiene una política tributaria para atraer a gente y no para expulsarla. ¿Qué ocurrió con François Hollande en Francia cuando el impuesto a los ricos? Pues que los ricos se fueron. Claro. Entonces, mira, dice, yo te aseguro que vas a poner un impuesto a los ricos, pero a mí no. Es que además le están poniendo un impuesto a los ricos que pueden seguramente elegir dónde tributar, es decir, Es que ese es el tema, es decir, al final la gente vota por los pies, ¿no? Vota con los pies, ¿no? Dices, bueno, yo me voy y estos son, para eso se inventan lo del exit tax, ¿no? O sea, tienes que incluso que pagar una gabela por poderte ir a vivir a otro sitio, cosa que es bastante discutible en el seno de la Unión Europea por el principio de libre circulación y libertad de establecimiento, ¿no? Pero yo mañana me voy a vivir a Países Bajos, por ejemplo, me voy a vivir a Luxemburgo. claro. Dice, ¿qué dificultad tienes? Ninguna. Es uno de los problemas que tengo yo con eso. Y además lo peor es que muchísima gente, es que da lástima ver la reacción de la gente cuando alguien dice, oye, me voy a Andorra porque no quiero seguir pagando un 50% de lo Es de que lo es que gano. legítimo no querer pagar impuestos, es decir, es Claro. que es el fruto de tu trabajo, es que es legítimo irte a vivir donde te dé la gana. Es que huyen y tal. Mira a los patriotas. No, mire usted, es que me da igual lo que usted diga. Es decir, usted es el mal patriota que se dedica a vivir del esfuerzo de los demás. Porque normalmente los que protestan, porque se van los ricos, son los que piensan que están beneficiándose del pago del impuesto de esos ricos. Efectivamente. Si tú estableces, sacas la calculadora y dices, vamos a ver, ¿cuánto pagas tú? ¿Cuánto paga este? ¿Cuánto recibes tú? ¿Cuánto recibe este? Claro, porque seguramente el que se va es Pero lo es que que en tú cualquier caso, dices. es decir, oye, irse a vivir fuera de tu país, hombre, salvo que estemos en la República Democrática de Alemania o en cualquiera de los países del telón de acero. En la RDA, cuando levantaron el muro de Berlín, tuvieron el cuajo de llamarlo barrera de protección antifascista. Decían que era para protegerse de las incursiones del fascismo y lo que hacían era simplemente hacer que la gente de esos países no pudiera salir porque si pudieran haber salido, muchos se jugaron la vida, se irían huyendo de esos países. Sí, de hecho, uno de los mejores argumentos en contra del comunismo es cuando cayó el muro de Berlín, hacia qué lado corría la gente. Sí, normalmente se suele... Algunos te lo niegan ahora, Mm. pero sí, es un buen argumento. Sobre todo, la prueba del algodón, por así decir, es que en ninguno de esos países ha vuelto a triunfar un partido comunista en unas elecciones. Ya. De hecho, son los más resistentes contra este tipo de ideologías. Pregúntale a un polaco por el comunismo o pregúntale a un checo por el comunismo. Es que cualquier persona que haya leído Archipiélago Gulag, y yo todavía no he terminado de leerlo, pero en el propio libro Alexander Solzhenitsyn habla de que pues, igual se llegaron a 105 millones de personas. Hablamos del nazismo porque... Bueno, es decir, las cifras, o sea, tú tienes el mayor criminal de la historia de la humanidad ha sido Mao Zedong, Mao. con diferencia, además hablan de 70 millones. Luego probablemente tengas en la segunda posición, yo creo que se la disputan entre Adolf Hitler y Stalin, Ujú. pero por ahí se andan. Y además Hitler tiene la responsabilidad criminal de haber iniciado la Segunda Guerra Mundial y sobre todo del genocidio judío. Eso sí que fue un genocidio. Ha habido tres grandes genocidios, ¿no? El genocidio armenio en 1915, la Primera Guerra Mundial, el genocidio de los judíos en la Segunda Guerra Mundial y luego el genocidio de los Hutus contra los Tutsis, el genocidio Tutsi. Bueno, ha habido más genocidios, lo tienes en bastantes casos, pero de los más paradigmáticos estos tres.
Si hablamos de matanzas, la mayor matanza en términos porcentuales, como no también ocasionada por una ideología comunista, que fue la de los Khmer Rojos en Camboya entre 1975 y 1979, donde mataron a 1/3 de la población. O sea, tú imagínate que en España hubiera un dirigente, ¿cuántos somos? 50 millones de personas. 49 hace nada. 49, que matara a 16 millones de españoles en 5 años, 4 años. Eso fue la Camboya de los Khmer Rojos. Ujú. Y todavía hay gente que a día de hoy defiende el comunismo, se abanderan del comunismo y dicen, es que yo soy No, comunista, pero siempre lo hacen desde países que no son comunistas. Bueno, pero es que aparte quiero decir que o sea, a mí me sigue sorprendiendo gente que celebra como un acontecimiento histórico muy motivo de alegría la Revolución de Octubre. Te quiero preguntar, porque esto es algo que a mí personalmente me encanta, porque yo llevo siguiendo a don Juan Ramón Rayo desde hace, bueno, Tipo desde, extraordinario. pues, no tengo ninguna duda y me encantaría, de hecho uno de mis objetivos cuando empecé este podcast es llegar a él. Pero eso Las ideas, lo tienes fácil, ¿no? bueno, no tengo contacto directo con él de momento, pero vamos, seguramente llegué. Eso se llegará seguro. Sí, yo creo que sí. Tengo amigos, estoy intentando llegar a él y a Vito Quiles, pero es que en general me fascina la idea de la libertad. Es decir, la idea de que un hombre pueda decidir ser libre y pueda decidir, pues, salir en el COVID arriesgando su vida porque entiende que va a estar bien. Pueda decidir montar una empresa sin que haya 150 trabas burocráticas. Pueda decidir qué hacer con su dinero, pagarse un seguro privado médico o pagarse un seguro que le cubra menos cosas porque se considera que es una persona joven, que está sana y que no tiene que cubrirse tantas cosas. Me fascina el liberalismo. Pero fíjate, sobre todo, es decir, lo describió Hayek muy bien en el libro de La fatal arrogancia, ¿no? Es decir, ¿quién se siente imbuido de una ciencia infusa para determinar qué es lo que te conviene y lo que no te conviene? ¿Acaso no seré yo el que mejor sepa lo que me conviene o no me conviene, incluso con el riesgo de equivocarme? Es decir, tú vas a soportar que alguien te diga cómo te tienes que vestir, o como en Corea del Norte, cómo te tienes que cortar el pelo. Entonces, esas cosas que exageradas nos parecen ridículas, aquí estamos llegando a niveles que te dicen cómo tienes que educar a tus hijos, qué tienes que leer, qué no tienes que leer, por una vía indirecta, porque se produce esa cancelación o ese silenciamiento de los que oficialmente no son apropiados, o no, cuando se produce ese riego de dinero de tus impuestos para los medios afines, pues les estás haciendo competir en ventaja o en posición de ventaja respecto de los medios que no tienen, que no gozan del favor del poder político. Entonces, yo creo que la libertad es esencial y lo que hablábamos antes, es decir, lo fundamental es la persona humana. Si tú te cargas, si tú dejas de reconocer la validez de la vida humana, que es de donde cuelgan todas las libertades, ¿cómo vas a pretender después hablar de libertad? Si tú empiezas por no respetar la vida de alguien que todavía no ha nacido, ¿cómo vas a hablar después de libertades? Entonces, la libertad de autodeterminación, la gente habla de la autodeterminación de los pueblos, la autodeterminación de las personas, decidir cuál es tu proyecto de vida, qué quieres ser, qué quieres trabajar, qué quieres estudiar, etcétera. Pues eso es fundamental. Entonces, deja de crear obstáculos, remueve los obstáculos, asegúrate de que hay igualdad de oportunidades, no crees barreras para esa igualdad de oportunidades, Es, con barreras para acceder al mercado laboral, por ejemplo. es la definición que siempre da Milei, ¿no? Es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo. Y luego, evidentemente, habla con el derecho a la vida y Lo todas estas dijimos cosas. hace mucho tiempo, ¿no? El derecho romano, que fue una de las grandes construcciones intelectuales junto con el latín, es que les debemos mucho a los romanos. Ujú. Por eso hablo de que las cosas que han sobrevivido tanto tiempo Es que son muy son válidas, buenas, son muy buenas. son buenas. Que la prueba es que, o sea, cuando en el derecho romano te dicen neminem ledere qui suo iure utitur, es decir, nadie daña o a nadie daña quien usa su derecho,
te está hablando de esa libertad individual. Oiga, en la medida en que yo no esté dañando a nadie, déjeme usted en paz. Eso estaba ya en el derecho romano, no lo Está el sabía. derecho romano. O sea, el derecho romano tiene auténticas maravillas. Por ejemplo, toda la red radial de carreteras españolas parte de las calzadas romanas. Mira los acueductos como has... O sea, tú date cuenta, es decir, las cosas bien hechas perduran en el tiempo. Las cosas malas desaparecen. Completamente de acuerdo. Te quiero preguntar, y ya si quieres vamos cerrando porque me está pareciendo una charla maravillosa. Si tú tuvieras la capacidad de ser presidente, Dios no lo quiera, que entres en política porque creo que el poder corrompe. Y yo creo que en general, para mí la idea de que el poder corrompe es la base de que cuantos menos haya, mejor. Sin duda. Es decir, si tú tuvieras hoy la posibilidad de hacer ciertos cambios en España, ¿cuáles crees que son los más importantes? Es decir, que igual los partidos políticos no tengan más aporte que el de sus militantes, por ejemplo, que no No, esté yo creo que subvencionado. o sea, sería reducir el tamaño del Estado, sobre todo un principio que sería no gastar más de lo que se ingresa. Gracias a Dios. ¿Eh? O sea, y luego, por otra parte, ya te digo, reducir devolver a la ciudadanía o devolver a los españoles la decisión sobre un montón de cuestiones. Yo creo que ese es el principio. O sea, yo iría a un desmantelamiento ordenado o un adelgazamiento ordenado del aparato del Estado. Porque yo creo que la gente decía, cuando Milei llega y dice esto, afuera, adoctrinamiento, todos pensaban que como que el país se iba a destruir porque No, había quitado la ciertos prueba es ministerios. que ha conseguido reducir el déficit un 25%, ha hecho una cosa, es decir, es que aquí no tenemos ni puñetera idea de lo que es vivir con la inflación argentina. Ya, O sea, nadie sabe, o sea, cuando la gente te dice, tal", ¿tú sabes lo que es que los precios se doblen todos los meses? qué barbaridad. O que se tripliquen todos los años. Es decir, es que tú vayas a Mercadona de un día para otro y te hayan subido los precios. Es que eso no hay vida, o sea, la sensación de provisionalidad y la incapacidad de proyectarte hacia el futuro que te da la hiperinflación, aquí no tenemos ni idea. Aquí estábamos hace unos, ¿cuándo fue el pico? Fue un 3-4%. Sí, algo así. Y nos parecía que estábamos al borde del precipicio. Dices, o sea, cuéntaselo a los argentinos, que están ahora con un 20% y están encantados porque estaban al 200%. Entonces, a Milei le escuché decir una cosa que me gustó, que dijo que una cosa eran los libertarios y otra cosa eran los libertarados. Entonces, yo creo que él hizo una cosa muy buena, que es, solo podía ocurrir en una circunstancia como la Argentina, donde estaba ya aquello tan desbocado que es un tratamiento de choque, ¿no? O sea, el problema y la ventaja, o sea, ojalá que mantengamos esta ventaja que hay en España. Yo creo que tenemos una ventaja, que es que no tenemos soberanía monetaria, con lo cual no asusta pensar lo que hubiera sido la máquina de fabricar billetes en manos de Pedro Sánchez, ¿no? Es decir, hubiéramos tenido probablemente pues la situación que hubo justo después de los pactos de la Moncloa y tal, de tener una inflación del 25. Cuando se hicieron los pactos de la Moncloa había una inflación en España del 25%. Y luego hubo varias devaluaciones de la peseta, ¿no? Es decir, con el primer gobierno socialista. Entonces, tenemos la suerte de no tener esa soberanía monetaria. El euro actúa como un freno, o sea, no poder imprimir billetes es una gran ventaja. Y luego yo creo que los fundamentales económicos son mucho más sólidos que en Argentina, ¿no? O sea, yo creo que aquí tenemos un sector de servicios muy desarrollado, tenemos una clase media mucho más amplia que en el caso de Argentina, y luego tenemos una integración con el entorno económico que es mucho más sólida, ¿no? Entonces, yo creo que decir, nos podemos poner catastrofistas, pero tú sigues saliendo en Madrid a la calle y es una ciudad donde te sientes seguro y donde se vive muy bien, a pesar del gobierno. Sí, sin ninguna duda. Creo que tienes una de las voces más fuertes en el sentido en el que cualquier persona que te escuche le gusta seguir escuchándote. Es decir, yo lo digo personalmente, porque la primera vez que te escuché yo no te conocía y dije, qué manera tan bonita de enarbolar ideas o de estructurar las ideas y de hablarlas tienes. Y te quiero preguntar,
Para la gente joven, la gente que estamos intentando construir pues esta España, que yo creo que estamos perdiendo un poco la fe, que quizá vuestra generación, la generación de mis padres, sí teníais en que los impuestos se estaban utilizando bien, en que la gente estaba haciendo bien las Bueno, que nunca he cosas. pensado que los impuestos Bueno, no. estarán bien. No sé. No, pero yo recuerdo que mis padres, cuando yo era muy pequeño, que decía, nosotros sentíamos que los impuestos se estaban utilizando para algo porque había pleno empleo, época de Aznar. No sé, quizá me equivoco porque no estaba bien vivo. Yo- mira, no sé. Yo creo que cada época tiene su circunstancia y su ventaja. Yo creo que las nuevas generaciones tienen una oportunidad de oro para darle la vuelta como un calcetín. Yo creo que a España, en el sentido de que las nuevas generaciones son más emprendedoras. Yo creo que mi generación arrastró todavía un poco la sensación de posguerra, ¿no? Yo me acuerdo que el mantra de mi padre, ¿no? Y de los padres de muchos, prepara una oposición que eso ya lo tienes seguro y tal, ¿no? O sea, nadie se planteaba, decir, que mi hijo sea empresario. Yo creo que eso está mucho más abierto ahora. Yo creo que la preparación es muy grande, es decir, las nuevas generaciones, yo veo que hay gente joven preparadísima, que tiene muchísima pujanza. Y yo creo que lo que hay que hacer es eso, pues tener el convencimiento de que si crees que tus ideas son las buenas, defenderlas justamente con la misma pasión con la que otros que tienen ideas que a mí no me parecen tan buenas defienden las suyas. Es decir, a mí me parece encomiable como una persona como Pablo Iglesias, por ejemplo, que, que no comparto, o sea, comparto cero ideas con él, pero me parece encomiable la pasión y la manera como las defiende. Es decir, y el haber desarrollado en su día la tuerca y ahora el canal Red y estar siempre, es decir, yo creo que siempre, incluso del adversario, hay que aprender formas de hacer. O sea, yo creo que siempre hay cosas buenas en lo que hacen todos los demás, se puede hacer una selección y yo haría exactamente lo mismo, es decir, lo que estás haciendo tú, ¿no? Es sobre todo compartir conocimiento, debatir. Yo creo que de los debates siempre surgen buenas ideas. Es muy difícil admitir errores. O sea, yo creo que nos cuesta muchísimo admitir que en un momento determinado podemos estar equivocados. Oye, pues a lo mejor resulta que yo llevo equivocado un montón de tiempo pensando en una determinada cuestión y un día pues lo ves y pues hay que tener la humildad suficiente para reconocerlo. Es muy difícil, pero Demuestra también mucha valentía el ser capaz de reconocer un error. Hay una frase que no recuerdo quién dijo, seguramente sería Winston Churchill, bueno, si no sería Romanones, o sea, da igual, ¿no? Los dos, seguro. que es no comparto tus ideas, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a Yo no decirlas. sé si lo dijo Bertrand Russell, que es otro también clásico de estos sí, me parece, no era no sé si era Bertrand Russell sí, Pues a mí me suena que era un filósofo francés, fíjate tú. No sé si igual me estoy equivocando. pues a lo mejor puede ser, Vete o tú a puede saber. ser, o yo qué sé, ¿no? Sí, La buscaré. sí, sí, luego estaba la de Niemoyer, ¿no? El pastor este luterano que decía, fueron a buscar a los comunistas y como yo no era comunista, tal, después fueron a buscar y cuando fueron a buscarme a mí ya no quedaba nadie que me defendiera, ¿no? Pues eso es lo mismo, ¿no? Sí, es que estoy tratando de recordar quién dijo aquello. Bueno, ya me acordaré, seguro que cuando publiques el podcast habrás 7000 comentarios diciendo, era fulano y tal. Seguro. Que a ver, no tenía ni idea y tal, era no sé qué. Bueno, ya tengo mis fallos de memoria, pues qué se le va a hacer, ¿no? Con Bueno, pasa. determinada edad, pues hay que disculparlos, ¿no? Finalmente te quiero preguntar también, porque eso es algo que me interesa ya a nivel personal, por qué libros recomendarías. Creo que leer es algo que se está perdiendo y quizás recuperando ahora, porque está volviendo un Hmm. poco el auge de la lectura y yo estoy intentando leer también mucho. ¿Qué libros crees que son importantes leer? ¿Comulgues o no comulgues con sus ideas? ¿Qué libros crees que son importantes para Es que para las personas? hay muchísimos, ¿no? O sea, y desde libros de ficción magníficos, que yo creo que son los que explican muy bien la condición humana. Puedo hablar de Crimen y Castigo, por ejemplo, como el gran conflicto interior, o no sé, del propio Don Quijote de la Mancha, me parece un libro Mi padre me va a matar si no me lo leo, no para. imprescindible, ¿no?
los dramas de Shakespeare. O sea, decir, tú lees Hamlet, lees Macbeth, el Rey Lear, te das cuenta de que todas las tragedias, yo, por ejemplo, un libro que recomendaría, sobre todo para entender muy bien luego toda la construcción intelectual posterior, sería la Odisea y la Ilíada, ¿no? de Homero, porque es el viaje del héroe, te está contando perfectamente cómo es luego el regreso a Ítaca, ¿no? Eh, ya te digo, o sea, yo es que distingo entre buena literatura y mala literatura, ¿no? Entonces, dentro de lo que está, es que hay tanta buena literatura que se escribe El guardián entre el centeno de Salinger, es otro libro que os recomendaría a la gente joven que leyera. Eh, no sé, Faulkner, es que hay tantísimo. Desde el punto de vista de más ideología, yo recomendaría la lectura de Camino de Servidumbre de Hayek, La acción humana de von Mises, Fatal arrogancia de Hayek también. Yo creo que esos serían tres buenos libros y luego La democracia en América de Alexis de Tocqueville, ¿no? Que es otro clásico. Pero bueno, por empezar un poco, El camino de servidumbre yo creo que es un gran libro. Pues me los Y luego apunto. has hablado antes de Archipiélago Gulag, de Solzhenitsyn. Pues, o sea, yo creo que cualquiera, él tiene una novela cortita, que es una maravilla, que se llama Un día en la vida de Iván Denisovich, que cuenta la historia de un día en un campo de concentración ruso. Es decir, yo creo que todas esas crónicas sobre personas que vivieron privadas de esa libertad cotidiana, también tienes testimonios, hay otro libro fantástico de Joachim Fest, que es el que escribió El hundimiento sobre los últimos días del Tercer Reich. Él hace una biografía de su padre, se llama Ich nicht, yo no, donde habla de cómo su padre se opone de una manera silenciosa pero muy efectiva al nazismo y cómo sufrió consecuencias por haberse opuesto siendo alemán. O Sebastian Hafner, Historia de un alemán. Es que, decir, si nos ponemos a hablar de libros, Claro, es infinito. Es tenemos que como tener otro, o sea, es infinito, ¿no? El hombre en busca de sentido de Víctor Frank Bueno, también, cosas Viktor así. Frankl es fantástico porque te cuenta su historia en el campo de concentración y cómo él consigue justamente encontrar. Y luego tienes otro que es el de Primo Levi, si esto es un hombre, ¿no? La famosa trilogía de Auschwitz, donde él te das cuenta de lo que es el hombre reducido a la mínima expresión de hombre. Es decir, si tomáramos la pirámide de Maslow, sería la parte más baja de esa pirámide, los instintos más básicos de supervivencia. Yo creo que todo eso merece la pena. Había no recuerdo el autor italiano, ¿no? Que tenía un poema sobre una mariposa, una farfalle, que decía, dice, he sido feliz muchas veces en mi vida, dice, pero nunca tanto como aquel día que miré una mariposa sin ganas de comérmela, contando cómo había sido su salida de un campo de concentración nazi. Entonces yo creo que eso es el verdadero valor de la libertad. Bueno, luego, hablando de distopías, ¿no? Sí, 1984, 1984. Rebelión en la Granja, los dos de Orwell, pues yo creo que son Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, Un mundo feliz de Aldous Huxley, o sea, tienes muchos libros muy recomendables, ¿no? Yo creo que eso tendrías que hacer un día un podcast con un buen crítico literario para que hiciera las recomendaciones, ¿no? Pues de hecho, uno de los podcasts con un buen crítico literario quiero hacer, no, mi padre no lo es, pero mi padre se parece mucho a ti en ese respecto de que la lectura nos lo ha inculcado mucho desde niños y muchas de tus recomendaciones son libros de los que ya me ha hablado mi padre y que Pues tengo en que trae a lista. tu padre al podcast y que haga las recomendaciones. Estoy intentando convencerle, pero además también es muy de tu perfil, ¿eh? También es abogado, es Pues, una persona genial. muy leída y habla muy parecido también a ti, te encantaría conocerle. Pues seguro que sí, encantado cuando quieras. Seguro que sí, un día de estos que esté en Madrid yo os pongo en contacto. Hermenegildo, para mí esto ha sido un absoluto placer, no creo que sepas cuánto, porque realmente llevo escuchando tu mensaje, ya no solo desde ti, pero vi el debate en V1 y todas tus intervenciones me parecen una gozada, ya no solo en el aspecto de lo que defiendes y tu ideología, sino también el cómo hablas, el que seas capaz de mandar un mensaje desde la calma, un mensaje que quizá es tan polarizante para algunos o incluso tan radicalmente opuesto a lo que mucha gente puede pensar y que seas capaz de lanzarlo con esa tranquilidad que la gente hace, que hace que la gente sea
se permita escucharlo. Te doy las gracias de corazón por esta No, yo te conversación. agradezco muchísimo la invitación, Ramiro, y de verdad te deseo el mayor de los éxitos en esta aventura empresarial tuya. Muchísimas gracias. Muy bien.